Hola amigos, en este video, que es la segunda parte de Crea tu propio TeamViewer, les enseñaré cómo poder controlar el mouse, el puntero y simular un clic en la pantalla del equipo remoto. En el video anterior, que aquí les voy a dejar una descripción arriba, les enseñé cómo poder visualizar la pantalla de un equipo remoto y cómo poder conectarse. En este video, debido a que recibí algunas preguntas solicitándome o pidiéndome ayuda respecto a cómo poder controlar el mouse o el ratón, creé este video. Entonces vamos a comenzar. Si no saben cómo hacer esta parte visual, vayan al video 1, que también les voy a dejar aquí un enlace, como ya lo comenté, y ya van a poder llegar a este punto. Si están viendo el video 2 por primera vez, vayan al 1 para que entiendan y en este ya explico cómo simular los eventos del mouse, que viene siendo, en este video veremos cómo hacer clic. Vamos a ir al código, lo voy a repasar de manera rápida para hacer que el video no sea tan largo. Este código lo voy a pegar en mi blog, aquí les dejo el enlace del blog en la sección de descripción. Les voy a dejar el blog, vayan ahí y lo copian. En el video 1 les enseñé cómo crear el proyecto, cómo crear la forma visual. Ahora vamos a ver el código. Vamos a ir de manera rápida. En el video 1 ya habíamos declarado estas variables, lo que viene siendo un memory string. Declaramos también una variable de tipo TCP client para la conexión hacia el escritorio, hacia el otro equipo remoto. Declaramos una variable de tipo bitmap, ¿verdad? Para tipo imagen. Declaramos una variable de valor. Esta más que nada la utilizamos para activar lo que viene siendo la conexión. Declaramos una variable tipo byte para almacenar los datos de la imagen que se generen de la imagen de bitmap. Declaramos una variable de tipo network stream para transmitir los datos. Declaramos una variable de tipo entero para utilizarla como un contador. Esta prácticamente la declaramos en 0 o le asignamos un valor a 0. Declaramos dos tipos de variables booleana, una para iniciar compartir la pantalla, que la declaramos en false o en falso, y la declaramos una variable tipo booleana para inicio visualizar, también en false. Estas dos son las que vamos a estar cambiando posteriormente. Eso lo pueden ver en el video 1. Declaramos también una variable tipo TCP listener y le llamamos server y lo declaramos null. Declaramos una variable tipo gráfico y pues declaramos una variable de la tipo de posición para poder más que nada dibujar, ¿no?, en la pantalla. Y declaramos un string de tipo mensaje recibido, se va a llamar, y una que se llama evento para controlar los clics del mouse. Estas variables, digo, aquí lo pueden ver el código, igual lo pueden copiar en este video, mover un poquito así lento para que igual ustedes lo puedan ver y lo estén haciendo en su proyecto. Aquí para que lo vayan viendo que declarar, igual lo copio en el blog, ¿no?, para que ustedes puedan verlo. Aquí es la parte un poquito más complicada, la voy a tratar de explicar. No quiero entrar en detalles de lo que viene siendo, lo que significa la parte de agregar la importación de la DLL. Lo único que les voy a comentar es que para controlar el mouse se necesita agregar estas líneas que son más que nada ya unas librerías que son ya de Windows, del sistema operativo, no es tanto de C#. Entonces estas librerías son más que nada del sistema operativo y con esta línea hacemos que se importe esta DLL que está ubicada dentro de la carpeta C Windows. Adentro está esa u72.dll. Dentro está lo que viene siendo cómo controlar el mouse, perdón. Entonces prácticamente se tiene que agregar esta línea para importar la DLL y declarar unas variables para definir la posición del puntero. Entonces ustedes lo agregan de esta manera y automáticamente ya podríamos estar
teniendo acceso al puntero, pero de manera fuera de nuestra aplicación. Eso es importante. Porque ya internamente podríamos tenerlo, pero siempre dentro de nuestra aplicación. Al sacarla del contexto de nuestra aplicación, se pierde el acceso, pero con esto podemos controlar. Sí, podemos seguir controlando el mouse o el ratón, como lo conozcan. Después agregamos otra vez otra variable de tipo estática, que aquí también lo volvemos a agregar, pero para agregar los eventos del mouse, ¿no? Entonces aquí prácticamente estamos agregando un evento, pero también agregamos lo que viene siendo las posiciones, el evento y qué botón se está oprimiendo. De verdad no quiero entrar tanto detalles en esto, pero al final es muy sencillo, nada más agregar estas líneas izquierdo, agregamos dos constantes, que es el evento del lado izquierdo y el evento de soltar, ¿no? Clic y soltar. Entonces aquí prácticamente sería oprimir y soltar. Entonces estas son las que tenemos que agregar para poder controlar el mouse. Entonces para los que quieren hacer, poder controlar y que ya vieron el video 1, tendrían que agregar estas líneas, ¿ok? Entonces ya prácticamente con esto ya estaríamos agregando la funcionalidad de la librería de User32 para controlar el mouse. Seguido, como lo viene video 1, también ya les había enseñado esto. Lo otro que tenemos que agregar es un método tipo estático que le podemos llamar left mouse click, en el cual vamos a mandar la posición del mouse en su eje X y la posición del mouse en su eje Y. Después vamos a hacer referencia a la variable que teníamos acá arriba, la de set cursor, para acceder a la posición, y la de mouse evento para poder obtener el clic del botón izquierdo del mouse y el clic del botón izquierdo, pero que ya se liberó al oprimir y al soltar. Entonces al momento de hacer esto se simula un clic en su posición que está actualmente el puntero. Por ejemplo aquí esto simularía un clic. Entonces, ok, entonces ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar estas líneas. Vamos a agregar un método estático que sería este. Ok, entonces ya con eso tendríamos. Lo otro que sigue ya lo habíamos visto en el video 1. Pero la diferencia entre el video 1 y el video 2 es que ahora vamos a manejar algo que se llama thread o hilos de su, de su esto lo he visto en el video 1, pero ahora en este video 2 lo voy a cambiar un poco. Ahora ya no vamos a manejar los eventos dentro de un timer, ahora lo vamos a manejar dentro de un thread, como lo quieran mencionar, o hilo. Para hacer eso tenemos que declarar los hilos, pero primero vamos a hacerle un cambio a los métodos que teníamos en el video anterior, donde les enseñaba cómo crear el método de comparte pantalla. Lo que vamos a hacer va a ser meterlo dentro de un bucle o un while, y esto significa que siempre va a estar corriendo, o sea, va a ser infinito. Entonces vamos a declarar, vamos a hacer que este while esté todo el tiempo en un bucle constante, ¿no? Entonces aquí vamos a declarar el que viene siendo una variable de tipo entero, que sería i igual a 0. Vamos a declarar un memory stream. Vamos a crear la variable imagen escritorio para instanciar un nuevo bitmap, y vamos a acceder al tamaño de la pantalla, a su ancho y al alto del tamaño de la pantalla, porque para poder hacer una nueva imagen nos pide la medida, el alto y el ancho. Después vamos a instanciar un objeto de tipo gráfico a imagen y lo vamos a convertir a imagen. La imagen bitmap de escritorio la vamos a poner aquí, le vamos a decir que se convierta en imagen. Desde una imagen vamos a crear un gráfico para poder dibujar encima de esa imagen,
Después vamos a ver si inicio compartir, que es una variable que se inicia, que se pone en true cuando hacemos clic en el botón de compartir pantalla. Si está en true y hicimos clic ya en el botón, que vendría siendo en este botón, aquí, si inicio compartir es true, entonces me regreso acá arribita. Si inicio compartir es true, vamos a encapsularlo en un try, o vamos a meterlo dentro de un try en un catch para poder detectar un error y que no nos truene el, la aplicación. Entonces vamos a inicializar un nuevo objeto de TCP client, lo instanciamos, accedemos a su método connect, le accedemos al nombre de equipo desde nuestra text field o text box, perdón. Vamos a acceder al nombre de equipo, vamos a acceder al puerto. Estos datos los tomamos de aquí, nombre de equipo y puerto. Vamos a capturar la imagen de la pantalla accediendo a imagen. Desde aquí, desde gráfico, vamos a copiar la pantalla con copy from screen y la vamos a definir como la imagen de imagen escritorio para que el tamaño sea del mismo tamaño que habíamos dicho aquí. ¿Ok? Posteriormente vamos a dibujarle el puntero del mouse. Como al momento de capturar la pantalla no nos va a dibujar el puntero, nosotros lo vamos a dibujar de manera manual. Vamos a hacerle un drop image, vamos a agregar un recurso. Los recursos los agregan aquí, perdón, los agregan de este lado. Aquí están los recursos. Si no saben cómo agregar un recurso, pueden ver mi video de crea tu propio TeamViewer utilizando C#, PHP y MySQL, donde enseño cómo agregar un recurso al proyecto. Lo vamos a dibujar, este punto lo vamos a dibujar en la posición que está el cursor actual, accediendo a cursor, punto posición en su eje X y cursor posición en su eje Y, menos 10 para justificar un poquito una desviación que normalmente se hace hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia la altura, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a crear una variable o un objeto de tipo stream, una variable tipo stream de TCP client, ¿verdad? Para enviar y poder recibir los datos. La imagen escritorio que tenemos aquí arriba la vamos a guardar en un memory stream, el memory stream que declaramos acá arriba, ¿ok? Y lo vamos a guardar en una imagen en un formato de JPG. Aquí lo estamos guardando. Después, estos datos de la imagen que ya guardamos, este memory stream que ya guardamos, como la imagen la guardamos con un memory stream en formato JPG, lo vamos a meter dentro de una variable tipo byte y lo vamos a convertir a un arreglo. Y luego después ese arreglo lo vamos a mandar por medio del stream que habíamos declarado arriba, getStream, y lo vamos a escribirle, vamos a enviar los datos de la imagen, ¿sí? Y vamos a decirle el largo del arreglo. Más que nada eso es para poder que no quede fuera del índice. Posteriormente vamos a cambiar el estatus de la etiqueta a conectado, que vendría siendo esta, a conectado, porque prácticamente ya estamos enviando información. Y estos más que nada son los catch para detectar algún error tipo de argumento por alguna excepción, por algún error en el socket de la conexión o una excepción en general. Y luego vamos a meter el while en un trip sleep, o vendría siendo que se duerma tantito o que se detenga durante 10 milisegundos. Este sería el método comparte pantalla. ¿Okay? Ahora vamos a hacer el método visualizar pantalla. Igual lo vamos a meter dentro de un bucle, un while. Le ponemos true para que sea infinito.
validamos que inicio a visualizar está en true. Eso lo vamos a hacer desde aquí. Aquí al momento de hacer clic, inicia a visualizar, lo ponemos en true. Aquí me voy a regresar otra vez acá arriba. Inicia a visualizar está en true. Vamos a crear un objeto de TCP listener, que vendría siendo un server igual a TCP listener para escuchar si alguien está enviando, bueno, si el cliente está mandándole datos al servidor, que lo escuche de cualquier IP que estemos recibiendo al puerto que definamos nosotros. Iniciamos el TCP listener que escucha las conexiones con server star. Definimos el buffer de los bytes. En este caso yo lo definí en 277.557 porque la imagen yo la estoy mandando, por ejemplo, en un bitmap y luego en JPG. Entonces ese sería el tamaño de la imagen. Lo estoy definiendo un poco grande. Usted lo puede definir más pequeño, pero puede correr el riesgo que crashe porque se va a desbordar la memoria. Entonces aquí valido que si hay peticiones, las acepto con esta línea. A TCP client valido si hay una petición y si hay la acepto. Creo un objeto de network stream para enviar o recibir datos. Aquí stream y obtengo los datos que estoy recibiendo. Esos datos los meto a una variable tipo entero para poder obtener los bytes. Los leo desde el string read que estoy recibiendo, ¿verdad? Los meto a esta variable que sí. Después dentro de un try instancio una nueva OMS de memory stream y lo meto a bytes. O sea, ahora es a la inversa. Ahora este byte lo convierto a un MS y creo esta asignación de picturebox.imagen desde un stream que vendría siendo MS. Entonces aquí yo ya recibí la imagen que envié y la estoy metiendo en picturebox 1, ¿ok? Bueno, digo, voy bien rápido, ¿no? Pero es que pues para que se haga corto el video, la verdad ya hasta me cansé de ir tan rápido. Pero bueno, y aquí pues meto igual un cache, ¿no? Para capturar el error en caso de que truene. Y aquí es importante vaciar el memory stream, pues liberar el stream para que no se quede como que abierto. Esto es como que desecharlo. Cerramos la conexión de TCP client y detenemos el servidor. Es importante que se haga, si no nos va a marcar un error. Un error que va a decir no se puede estar enviando recibir datos por el mismo puerto porque ya hay una conexión existente. Entonces al cerrarlo nos permite volver a seguir recibiendo. Si no ponen esto va a marcar error. Aquí meto igual una excepción de socket del puerto en caso que no esté. La tengo comentada para que no me crashe lo que es siendo el ejecutable, pero igual ustedes pueden pues, comentarlo para que vean qué error se está marcando en caso que sea un error. Igual le agrego un thread sleep o hilo que se duerma durante 10 segundos. Esta función o este método lo que hace es detenerlo durante 10 milisegundos. ¿Para qué es esto? Pues para darle oportunidad que la información esté fluyendo. Si no le ponemos que se duerma estos 10 segundos, que no se espere, va a marcar error, porque el puerto todavía no se cierra. Le ganamos al puerto y marca error. Entonces necesitamos darle ese pequeño 10 milisegundos. Si ustedes tienen un error de que les marque un error de que el socket está en uso, ustedes tienen que subirle un poquito aquí, porque tenemos que dar la oportunidad de que se cierre. En ocasiones se cierra, no se cierra tan rápido y nos marca error. Entonces le damos un poquito de tiempo y recordemos que esto está dentro de un bucle, ¿sí? Entonces ya tenemos el método.
comparte pantalla. Ya tenemos el método visualiza pantalla. Ahora sí, pero esto no hace nada, son métodos. Ahora, ahorita lo vamos a ver. Me voy a ir a la parte. Me voy a la parte de lo que viene siendo ejecutar los dos métodos dentro de un hilo o un thread, ¿verdad? Entonces dentro del hilo, aquí vamos a generar que al momento de hacer clic en el botón, que vendría siendo el botón 1 de compartir pantalla, aquí, al hacer clic, nos vamos a iniciar, vamos a poner la variable booleana inicio compartir que habíamos visto al inicio del video en true. Vamos a cambiar la etiqueta de status conexión a conectado, y aquí es donde vamos a generar nuestro hilo. Vamos a crear un delegado para compartir la pantalla. Ustedes nada más tienen que poner así tweet star igual, no sé, delegado, instanciamos TreatStar y metemos dentro de TreatStar nuestro método comparte pantalla. Después creamos la instancia del hilo, que sería tweet hilo igual a new tweet, y metemos un delegado. ¿Ok? Dentro de este delegado ya viene instanciado el proceso. Aquí no pueden mandar parámetros, tiene que ser así. Si mandan parámetros, marca error. Entonces después declaramos el hilo como un subproceso. Esto sirve para cuando cerremos nuestra aplicación se detengan los hilos. Si ustedes no le ponen esta línea, va a seguir funcionando el hilo, aunque el programa ya sea cerrado. Va a llegar un momento en que los recursos de la computadora se van a ver afectados. Entonces es importante que esta línea la lleve. Después iniciamos el hilo. Este hilo va a estar corriendo todo el tiempo, corriendo este proceso. Por eso es importante que le demos un sleep durante 10 milisegundos, porque si no va a marcar error. Entonces el while 10 segundos y el hilo está todo el tiempo. Esto es para compartir la pantalla. Aquí todavía no vamos a ver este método, ahorita me voy a regresar, que es el de enviar mouse, todavía no. Me voy a ir al otro método, al de visualizar pantalla, que vamos a hacer exactamente igual. Vamos a poner inicio visualizar igual a true. Vamos a cambiar la etiqueta de status a conectado. Vamos a crear un TreatStar de delegado, no es que aquí le voy a cambiar el nombre, delegado 1. New TreatStar, visualiza pantalla. Después vamos a instanciar un hilo que es siendo treat igual a hilo 1, nuevo treat y el delegado 1. Después vamos a declarar el hilo como un subproceso. Posteriormente vamos a iniciar el hilo. ¿Esto qué significa? Que en el equipo cliente vamos a dar clic en el de compartir pantalla, y en el equipo servidor vamos a dar el clic en visualizar pantalla. Entonces nosotros para compartir pantalla aquí agregamos la IP y compartimos la pantalla. Para ver esta pantalla vamos a hacer clic en visualizar pantalla. Se van a correr los diferentes métodos en su momento. Ahora sí, me voy a ir a explicar cómo enviarlos a posición del mouse. Ok, para el equipo que va a compartir pantalla, el equipo que comparte la pantalla tiene que recibir la posición del mouse, y el equipo que va a visualizar pantalla tiene que enviar la posición del mouse. Entonces, ¿quién va a enviar la posición del mouse? El que está visualizando la pantalla o el equipo remoto. Entonces vamos a crear un método que se llama enviar posición del mouse. Igual, vamos a hacer un bucle, lo vamos a declarar en true para que esté en infinito. Vamos a instanciar la clase UDP Client. Sí, UDP Client es un método, es un protocolo de conexión, así como TCP Client.
Esto lo hice yo para que pudiéramos tener dos conexiones simultáneas. Vamos a declarar este puerto. Este sí lo pueden dejar como una constante, que sea el 8082, 8084. No sé si es importante dejarlo para que la comunicación sea siempre igual. Entonces declaramos UDP client, instanciamos UDP client y le declaramos el puerto. Después aquí agregamos o instanciamos el método con accedemos a UDP client connect, mandamos el nombre del equipo y el puerto, ¿ok? Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar una variable tipo byte que se llame sendByte. Vamos a codificarlo a lo que viene siendo ASCII, ¿ok? Punto getBytes, y le vamos a decir que nos mande la posición del puntero que está sobre PictureBox 1. De esta manera podemos decirle que cuando esté arriba de PictureBox nos diga en qué posición está. Posteriormente vamos a mandar esta variable que se llama evento. El evento va a ser el evento del clic seguido del tamaño de la pantalla de equipo que está visualizando, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener ya esto. Después vamos a acceder al método de UDP client send y vamos a enviar los bytes que ya codificamos y el largo. Después cerramos la conexión y declaramos evento igual a 0, porque prácticamente ya el clic ya lo tendríamos que haber recibido, ¿ok? Aquí está bien, ¿verdad? Igual excepción, igual mandamos a pausar el hilo o el while, perdón, durante 100 milisegundos. Aquí es importante ponerle 100 para que nos dé oportunidad de hacer clic, si no nos va a ganar y no, nunca vamos a poder hacer clic. Entonces aquí sí le tienen que poner 100. Ahora sí, ¿quién recibe la posición del mouse? Un método recibe posición del mouse. ¿Quién la recibe? El equipo que estamos controlando, el que comparte la pantalla. Entonces, igual, vamos a hacer un bucle de while true. Vamos a meterlo dentro de un try para detectar un error o controlar los errores. Vamos a instanciar un objeto de UDP client y le asignamos el puerto, exactamente como el otro, el puerto 8082. Vamos a declarar un objeto IP endpoint, que este objeto nos permitirá leer los datagramas enviados desde cualquier fuente, y vamos a asignarle IP address ANI para recibir desde cualquier IP en cualquier puerto, ¿sí? Y luego vamos a meter los datos recibidos en UDP client receive desde la IP que habíamos instanciado aquí arriba, ¿ok? Ya que recibimos los datos, acá declaramos una variable tipo string en donde tenemos los datos recibidos. Después lo codificamos a ASCII getString, los datos recibidos. Después estos datos que recibimos los metemos a una variable que se llama mensaje recibido, que declaré arriba, en la parte de aquí arriba. Y le digo que esto lo convierta a string, ¿ok? Después cerramos la conexión. Eso es para poder recibir la posición del mouse. Entonces, ya que tenemos estas dos posiciones, la enviar y recibir, estas dos conexiones, vamos a hacer que nos espere 100 milisegundos el while. Ahora que ya lo tenemos, va a declarar un método que se llame muevo cursor, donde vamos a recibir un parámetro de tipo string que se llama cadena. La cadena que vamos a recibir va a ser esta, mensaje recibido. Ok, ya que recibamos cadena, la vamos a hacer
vamos a declarar una tipo variable de tipo string arreglo, un arreglo tipo string en el cual le vamos a cortar por medio de guión medio. Vamos a declarar las variables desde el arreglo por sus posiciones, lo que viene siendo la posición X del puntero, la posición Y del puntero, en su posición 0 del arreglo, en su posición Y lo vamos a convertir entero. Vamos a declarar el click evento desde la posición 2, que vendría siendo desde el mensaje recibido. Vamos a obtener el ancho de la pantalla y el alto de la pantalla desde la posición 3 y 4. Esto lo estoy declarando de manera manual porque sé que siempre va a tener 5 posiciones. Si no supiera las posiciones, necesitaría recorrer el arreglo con un while y asignarlo mediante una variable, mediante posiciones. Posteriormente vamos a mover el cursor. ¿Cómo lo vamos a mover? Con cursor.position igual a new point, posición X, posición Y. Esto, posición X, posición Y. Posteriormente vamos a validar si click evento es igual a 1 o es igual a 0. Si es igual a 1 es que nosotros hicimos clic en el mouse, en el botón izquierdo. Si es así, vamos a acceder ahora sí a la variable que habíamos declarado desde la DLL de user32 y vamos a ejecutar en la posición en que está el mouse actualmente, el puntero. Vamos a decir que nos simule un clic y click evento lo volvemos a poner en 0 para que no se quede como que activado el clic todo el tiempo, y eso nos podría generar un problema porque no podríamos salir de la aplicación. Entonces, ¿esta dónde la declaramos? Recordemos que la declaramos acá arriba. Esta la declaramos aquí arriba. Aquí. Posición, posición. Entonces, ya que lo tenemos, esto va a hacer que se mueva el mouse. Ahora sí, vamos a acceder a lo que viene siendo a crear el thread o el hilo. ¿Cómo sería? Dentro del botón compartir pantalla vamos a generar un hilo para recibir la posición del mouse exactamente igual. Declaramos instanciamos un thread start y le vamos a llamar delegado 4, creamos un thread start, le mandamos el método recibe posición mouse, creamos la instancia del hilo, le ponemos hilo 4 o como ustedes quieran ponerlo, le asignamos el delegado, lo declaramos como background y le decimos que inicie el hilo para recibir la posición. Esto es para cuando vamos a compartir pantalla, recibimos la posición. Cuando vamos a visualizar, igual, tenemos que crear un delegado, un thread start, delegado 3. Vamos a mandarle el método enviar posición mouse. Vamos a crear instancia del hilo con el delegado, un new thread, le instanciamos, declaramos el hilo como un subproceso e iniciamos el hilo. El hilo 3 está, que vendría siendo enviar la posición del mouse. Esto para los que están visualizando la pantalla. Ahora, seguido de eso, vamos a generar un timer que está aquí. A ese timer, si inicio compartir, inicio visualizar es igual a falso, que esta parte si es true, y si es falso, vamos a mover el cursor. Esto no va a pasar cuando estemos compartiendo pantalla. Entonces, muevo cursor, el mensaje recibido es el que vamos a estar recibiendo aquí arriba. Aquí, muevo cursor, mensaje recibido, lo partimos por medio de este guión medio. ¿Dónde se arma este guión medio? Se arma en envía posición del mouse. Aquí, recordemos que aquí está.
mandamos la posición, lo separamos con un guión medio, mandamos la posición Y, lo separamos con un guión medio, mandamos si hay un evento de un clic, lo separamos con guión medio, mandamos el tamaño de la pantalla, lo separamos con un guión medio, mandamos la posición, el tamaño de la pantalla en su eje Y. Ya nada más faltaría para terminar el clic sobre el picture box, el cual nos va a decir que hicimos clic en el evento. La variable evento se va a poner a valor 1. Vamos a recibir un valor 1 en mueve cursor y va a hacer clic. Vamos a ver el ejemplo bien rápido. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a compilar. Recordemos que para compilar es así. Compilamos. Vamos a probarlo. Aquí lo podemos ver. Yo me voy a conectar por medio del puerto 8081 y a esta IP. Es una IP interna. Le voy a dar compartir pantalla. Al compartir pantalla me cambia el estatus a conectado. Este es el donde voy a visualizar. En este voy a escribir la IP del otro equipo. Voy a poner visualizar pantalla. Y ya tenemos aquí la visualización de la pantalla. Como pueden ver, dejé mi mouse aquí de manera intencional para que ustedes vean cómo muevo el mouse y cómo se mueve el puntero del otro equipo. Si queremos ver cómo funciona el clic, miren, voy a ir aquí, le voy a dar clic. Y ya estoy controlando el otro equipo. Aquí lo minimizo. Aquí puedo yo hacer clic sobre el código que ya hemos visto anteriormente, utilizando el puntero. Pueden ver. Entonces, con esto ya tenemos control de mover el puntero, hacer clic, y tener un control sobre el equipo remoto. Faltaría botón derecho del mouse, faltaría enviar la información del teclado. Ya también tengo listo el código. Por el momento es demasiado largo este video. Lo voy a dejar por una tercera parte, cómo enviar la información del teclado al escribir y agregar el botón derecho del mouse para poder tener opciones. Por el momento ahorita podemos ver que ya podemos controlar. Entonces, sería todo por este video. Les agradezco mucho hayan visto este video. Si tienen alguna duda, me dejan en sus comentarios. Denle un me gusta, me ayuda mucho para seguir haciendo estos videos. Suscríbanse y bueno, nos vemos pronto. Saludos.